Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bueno, noches. vamos a continuar hoy con el estudio de algunos estatutos especiales. Te saludo, Alicia, muchas gracias por acompañarnos Ay, y ya te cedo la palabra para la exposición que está a tu cargo en el día de hoy. Así que, sin más prolegómenos, hay una mano levantada, capaz que Sí, antes de eso, rapidito, sí, profesor, rapidito. Dos cositas. ¿Tiene alguna novedad de los escritos? No, porque estamos no, aprensivos, no. Está. no, Y por ahora segunda no. pregunta, segunda pregunta, profesor. Estuvimos repasando con una compañera el tema de los indemnización por despidos del jornalero, Mm, ¿verdad? Eh, ujú. ¿Usted nos va a dar en el caso la cantidad de jornal o tenemos que llevar almanaque? Porque me No, surgió no, esa no. duda, Si porque hubiera no un sé si caso no de tenemos que contar jornalero, día por les día. proporcionamos los jornales. Ah, No, bien, quédese gracias, tranquilo. gracias, gracias. No, no. tan malos no somos. Tan malos no somos, exactamente. Roland, Sí, quería preguntar. He estado entrando a IVA por los ejercicios y no los sí, encuentro. En realidad, los pero, últimos que hicimos. sí, pero están habilitados para que ustedes los vean en la sección que dice ejercicios de cálculo. Porque he entrado varias veces y no aparecen. No sé si les pasa a los compañeros. No, están, sí, nosotros estuvimos viendo el fin Bien, de semana. bueno, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Bueno, Alicia, adelante. Bien, bueno, buenas noches. Voy a compartir un PowerPoint. La clase de hoy se va a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a empezar con trabajo doméstico, las particularidades de esta modalidad de trabajo. Vamos a continuar con el teletrabajo y por último, el profesor Danubio Moreira va a retomar con lo que es plataformas digitales. Bien, así que tenemos unas cuantas cositas para ver, así que vamos a empezar ya. Bien, entonces, comenzando con esta primera modalidad que a lo que estamos nombrando servicio doméstico o trabajo doméstico, que sería la forma, entiendo, más correcta de decirlo. Si bien comúnmente se le llama servicio doméstico. Bien, acá lo que vamos a ver, vamos a desarrollar va a ser el régimen jurídico, ¿sí? Del servicio, ¿sí? Bueno, por supuesto desde la perspectiva de lo que estamos estudiando, bueno, de nuestro derecho, ¿sí? Y lo que vamos a hacer no solamente es repasar algunos de los artículos, más bien los artículos puntualmente de la ley y el decreto reglamentario, no los vamos a ver en detalle, sino que los vamos a mencionar. Ustedes obviamente tienen acceso a poder leer las leyes, esta ley y el decreto reglamentario, lo cual, por cierto, que calurosamente recomiendo. Bien, pero también, digamos, las particularidades de esta actividad, ¿sí? Que fue históricamente, es una antigüedad, es una actividad muy antigua, pero fue invisibilizada, ¿sí? Entonces tenemos que ver un poco cuáles fueron, digamos, los principales hitos, o sea, los momentos en los cuales hubo un reconocimiento normativo, cuáles fueron algunos de los problemas interpretativos. ¿Tá? Y bueno, y acá les puse, por lo tanto, cuáles van a ser los ejes que vamos a ver: concepto, naturaleza jurídica, evolución normativa, la ley y el decreto reglamentario, y les puse negociación colectiva porque en este grupo particularmente ha tenido una gran
ha habido una creación de mucha normativa a través de la negociación colectiva. ¿Bien? Entonces, primero que nada, ¿qué entendemos? Perdón, se me pasó acá. ¿Qué entendemos por, digamos, trabajo doméstico? ¿Cuál es el concepto? Bien, entonces, acá sí tenemos que ir al artículo 1 de la ley, ¿sí? De la 18.065, ¿sí? Que dice que el trabajo doméstico es el que se presta en relación de dependencia. Acá les pongo en la placa los puntos que son fundamentales para que podamos saber cuándo estamos frente a esta modalidad, ¿bien? Que en definitiva no es otra cosa que lo que dice la ley, ¿sí? Cuando estamos, digamos, cuando se presta en relación de dependencia a una persona u otras, a una o más familias, con el objeto de consagrarle su cuidado y su trabajo en el hogar, en tareas vinculadas a este, sin que dichas tareas puedan representar para el empleador una ganancia económica directa. Bien, entonces acá varios puntos a considerar. Cuando habla la ley de dependencia, ¿sí? Estamos hablando justamente de subordinación, ¿sí? O sea, que es trabajo subordinado. Si no hay trabajo subordinado, no hay trabajo doméstico. Bien, esa es la primera característica que, bueno, que es en definitiva la que se maneja en todo el espectro de la materia que estamos dando. Bien. Entonces, por otro lado, tenemos tareas que se vinculan a la vida doméstica y al cuidado. ¿Qué significa esto? Significa que tienen que estar, digamos, como dice en el otro cuadro, en un hogar o unidad de convivencia. Es decir, estas dos cosas están entrelazadas, que se prestan en el hogar o unidad de convivencia. ¿A qué nos referimos? Bueno, a que se prestan en un lugar físico, ¿sí? Que es la vivienda de determinadas personas, que en sentido amplio no necesariamente tendría que ser una familia, pueden ser varios amigos, por ejemplo, que viven juntos, ¿sí? Este, también, tampoco desde el punto de vista locativo tenemos que ser tan estrictos, así como no lo somos en qué significa familia. Puede también esta persona realizar algunas tareas que no estén estrictamente dentro del hogar. Por ejemplo, si va a hacer los mandados al almacén, esa tarea está relacionada con el trabajo del hogar, ¿sí? Y se vinculan a la vida doméstica y al cuidado, pero no está directamente hecho dentro del hogar, como puede ser, por ejemplo, no sé, planchar o cocinar, ¿sí? Y el otro punto muy, muy importante es que es sin lucro directo. Es decir, esto lo diferencia de la mayoría de los casos en que en el derecho laboral el empleador recibe, digamos, tiene un beneficio directo desde el punto de vista económico de la tarea que hace el trabajador. En este caso, eso no sucede, ¿sí? Lo que sucede justamente es que no lo tiene, ¿sí? Está, digamos, el empleador puede salir a trabajar y, y dejar a una persona en su casa y ahí va a obtener un lucro de su trabajo y ese va a ser el beneficio, pero no va a ser, digamos, un lucro directo por la actividad del trabajador o la trabajadora doméstica, ¿sí? Entonces, como vimos, prestación en el hogar, ¿sí? La morada, digamos, de la persona a quien se le presta el servicio, que no es la casa del trabajador, sino es la casa del empleador, ¿está? Concepto, pero sí formas de convivencia, unidades de convivencia estables. También dijimos, para repasar, tareas inherentes a la vida del hogar, ¿sí? Cocina, lavado, qué sé yo, planchado, eh, cuidado de personas, niños, personas mayores, ¿tá? Pero siempre tienen que estar, digamos, orientadas a la reproducción
digamos, de lo que es la cotidianeidad en la vida doméstica. ¿Bien? Ausencia de ganancia económica directa del empleador. ¿Por qué digo directa? Por lo que les decía recién, porque puede el empleador tener un beneficio económico porque el tener una persona que lo ayuda en su casa permite que pueda dedicar más horas a su trabajo, a otro trabajo, ¿sí? Pero no se integra directamente a un proceso empresarial de producción. Bien. Em, Dicho esto, nos hace también diferenciar lo que es, por ejemplo, el trabajo de limpieza. ¿M? De limpieza de un banco, de limpieza de un comercio. Eso no estaría, digamos, dentro de las características de lo que entendemos por trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque si la persona va a limpiar a una empresa, en primer lugar, no es el hogar de nadie. Bien, no vive una familia allí. Y además va a haber un lucro directo, o sea, la persona que la emplea, ¿sí? Es una empresa que va a obtener un beneficio de ese trabajo, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien. Bien, entonces, algunos puntos para decirles importantes, ¿tá? La forma de retribución, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser mensual, puede ser jornalera, puede ser por hora, las formas que ya vimos, ¿bien? Y no necesariamente solamente se abona el sueldo o el salario en dinero, también puede existir especie como es la casa y la comida, ¿bien? Puede ser un trabajo en cuanto a la continuidad del mismo, continuo, cuando yo contrato una persona que venga a mi casa 8 horas todos los días, o también puede tener, digamos, una modalidad periódica, que puede ser, por ejemplo, una vez por semana. Y eso no impide que esa persona igual se esté desarrollando, desempeñando en una tarea de servicio doméstico subordinado. ¿Bien? Y como dijimos también, importante, bajo el techo del empleador. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver un poquito lo que yo acá le llamo inclusiones y exclusiones, o sea, en qué casos estamos dentro de lo que es el servicio o trabajo doméstico y cuáles casos no. Digamos, en este cuadrito que yo le puse, de un lado le puse lo que incluye limpieza, cocina, lavado, tareas de cuidado de niños, de ancianos, trabajo con retiro o sin retiro, o sea, puede ser una persona que trabaje un determinado horario y se retire, o puede ser también lo que llamamos, y lo que la ley de hecho llama, sin retiro, es decir, la persona pernocta, vive en la casa del empleador. ¿Bien? Y puede existir, o sea, puede haber igualmente digamos, una vinculación de subordinación y de tarea de trabajo doméstico, tratándose de alguien que tenga una relación de parentesco. Bien, acá, bueno, son los grises que hemos visto en todo el desarrollo digamos, de este curso, ¿sí? Que tendremos que ver caso a caso, cuando hay un familiar que realiza actividades a modo de limpieza o de aseo o de cuidado de alguna persona dentro del hogar familiar. Entonces, no hay una sola... em, no siempre va a ser, digamos, este trabajo doméstico. Puede suceder que esa persona no esté, digamos, no cobre un salario, haga esto por favor, por un favor. Y ahí lo determinante va a ser, como siempre, la subordinación, ¿sí? Si esa persona va bueno, cuando puede, realiza las tareas en una modalidad muy laxa, probablemente estemos frente a una situación de un familiar que está colaborando con cuidar a, yo que sé, a su nieto, por ejemplo, o, o de cuidar a un anciano,
o de limpiar. Pero si se encuentra en un régimen en el cual la subordinación prima, tiene que realizar un horario, cobra un salario y demás características que ya hemos visto, bueno, ahí estamos, aunque sea en parentesco, este, en una relación de trabajo, ¿está? ¿Qué se excluyen? Se excluyen porteros, limpiadores de edificios, choferes particulares, ¿sí? El servicio doméstico rural, que se acuerdan que la profesora Feola la clase anterior hablaba de que las personas que hacen la limpieza y demás en los establecimientos rurales están incluidos dentro de lo que es la modalidad de trabajo rural, entonces no están incluidos en el servicio doméstico. Bien, y por último, lo que ya les mencioné, las tareas en establecimientos con fines lucrativos. Cuando esa persona realiza limpieza en una empresa, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. No estamos frente a una tarea de trabajo doméstico y por lo tanto no lo vamos a incluir en lo que es la normativa, básicamente la ley 18.065, y ahora vamos a ver qué otro tipo de normas amparan a este tipo de trabajo. Bien, entonces, en cuanto a la naturaleza jurídica, ¿sí? Acá hubo, digamos, yo les pongo acá, hubo una discusión doctrinaria sobre la naturaleza jurídica, ¿sí? Tenemos primero una tesis civilista o de prestación de servicio. ¿Por qué? Porque, digamos, por las características que tiene y tenía este tipo de tarea, ay, perdón, pero se me está por acabar la batería, voy a enchufar, disculpen que me da un ataque si me quedo sin, si me quedo. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, duda o consulta, está en el momento apropiado. Sí, profe, a mí me genera una duda cuando es las tareas domésticas y cuidado, porque por ahí tenía la idea como que la Las tarea tareas domésticas, doméstica ¿qué? iba No por un entendí, lado, disculpas. las tareas domésticas, ¿no? En Sí. este régimen de subordinación y anexarle el cuidado de niños. Estimo que eso debe estar establecido en el momento del contrato, ¿no? Me genera esa duda. Bueno, ahora eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque justamente hubo cambios en la normativa en ese sentido. Entonces, en minutos nos vamos a referir a eso Ah, gracias. En puntualmente, ¿sí? principio, el cuidado forma parte de las tareas domésticas. Sí, sí. Lo que yo le planteaba, porque la alumna, ay, perdonen, pero ya lo logré. Creo que lo logré. A ver. Sí. Lo que la alumna planteaba, según entiendo, es si tenía que estar establecido en algún lado cuál era el tipo de tareas. Entonces, a lo que yo me refería con que lo vamos a ver es que hasta la fecha, digamos, no era Eh, demasiado importante porque no había Debería, diferenciación sí. ninguna en cuáles eran las tareas que se realizaban. No sé si lo entendí bien, No, 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 Danubio, es o lo correcto. había Lo yo que pasa entendido es que por a ahí. partir de la categorización que se hizo, ahí va a Claro, incidir incluso hasta desde el punto de exacto. vista salarial, si se incluye o no el cuidado, pero mientras el servicio doméstico, el trabajo doméstico, no tenía una diferenciación de categoría o de tareas, eh, tanto la limpieza como el cuidado de Era, personas se entendía incluido dentro del servicio doméstico con las otras características que tú planteabas, Alicia. claro, Me generó exactamente. dudas porque me parece que había visto que había habido algún pequeño cambio ahí, por eso, nada, fue la Sí, observación. sí, es correctísimo. Hubo cambios y ahora los vamos a ver. Entonces, siguiendo un poquito con esto que hablábamos sobre la naturaleza jurídica, bueno, hubo varios hitos, ¿sí? Después de Ferrari entendió que estábamos frente a un arrendamiento de servicios, ¿tá? Por el tipo de raíces que tenía, digamos, esta modalidad de trabajo, serviles, ¿no? Y de gran dependencia, ¿bien? Y por último tenemos la tesis laboralista de Pla Rodríguez,
que entendió que es un contrato especial de trabajo. ¿Por qué razón entiende Pla Rodríguez que es un contrato especial de trabajo? Bueno, porque concurren allí los elementos típicos de toda relación laboral, es decir, prestación personal, remuneración, subordinación. Bien, entonces toda esta situación se ajusta a lo que, a la definición, ¿sí? Que vimos recién de lo que es el contrato de trabajo. Bueno, y a la nota fundamental y la nota típica del contrato de trabajo, que es la subordinación. ¿Bien? En cuanto digamos, a lo que es la evolución normativa, la línea normativa, la línea de tiempo, les puse aquí yo para darlo, para tener un nombre y poder mencionarlo así. Bueno, entonces, si bien como dijimos, es antiquísimo, ¿sí? Este tipo de trabajo, fíjense ustedes que digamos, en lo que es la normativa, los mojones que tenemos acá son bastante recientes, ¿bien? Tenemos en el año 2006, ¿sí? La promulgación de la ley 18.065, que fue promulgada el 27 de noviembre del 2006 y publicada el 5 de diciembre del 2006, ¿sí? Por otro lado, esa misma ley fue reglamentada por el decreto reglamentario 224 del 2007, ¿sí? Que fue también promulgado el 25 de junio del 2007 y publicado el 29 de junio del año 2007. ¿Tá? Entonces, esto fue, digamos, un punto de inflexión, podemos decir, en este tipo de tareas, de trabajo. Justamente la aprobación de esta ley, la 18.065, que también, bueno, y su reglamento. Y posteriormente tenemos, en el 2008, digamos, se crea un nuevo grupo en los consejos de salarios, que es el grupo 21. Y por último, les puse el convenio 189 que fue ratificado por Uruguay por la ley 18.899 y una nota de color, o sea, este convenio a lo que refiere es al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. ¿Qué hace? Fija estándares mínimos, ¿sí? En lo que es materia de jornada de trabajo, de descanso, de condiciones de trabajo y también de derechos fundamentales. Y lo que les decía es que nuestro país fue el primero en ratificar este convenio colectivo, lo cual hay que decirlo con orgullo porque, bueno, son derechos ganados para los trabajadores, ¿verdad? Entonces tenemos este convenio marco, ¿sí? Que es el 189, que da garantías al trabajo decente doméstico, y la normativa que aquí les acabo de, digamos, de mencionar. Bien, entonces el grupo 21, ¿sí? Es un grupo que ha sido muy prolífico, ¿tá? Porque además de la ley y del decreto, ¿tá? El grupo 21 ha marcado a través de las diferentes rondas que ha tenido en el Consejo de Salario muchos puntos importantes que han generado beneficios para los trabajadores y las trabajadoras domésticas. Algo importante que les quería comentar es que, digamos, en Uruguay y en la mayoría de los países ha sido esto una actividad eh, fuertemente feminizada, o sea, de mujeres, no sé, feminizada sería, ¿no? Bien, y también asociada a situaciones de vulnerabilidad social, ¿sí? Esto lo refiere el profesor Lustanó en la obra que él realizó respecto de este tipo de trabajo, de esta área. Bien, entonces,
un poco lo que les quería relatar de esto justamente es que el decreto reglamentario, el 224 del 2007, ¿sí? Señala, expresamente lo dice, ¿sí? Que la regulación del trabajo doméstico no crea un estatuto laboral cerrado, ¿bien? Sino que es como un marco, o sea, es el marco jurídico, ¿bien? Que tiene algunas peculiaridades, pero en todo lo que no está establecido se rige por el derecho del trabajo, por las normas comunes del derecho del trabajo y también de la seguridad social. Es decir, tiene sus especificidades que están establecidas en las normas. Lo que no está establecido se rige por el régimen general. ¿Bien? Entonces, en cuanto a a la ley 18.065 y al decreto 224, bueno, en el artículo 1, como leímos recién, se define qué es el trabajo doméstico, ¿sí? Que ya lo vimos recién, ¿tá? Y también algunas de las características especiales. Yo acá les puse, por ejemplo, la jornada, los descansos, ¿sí? Y las horas extras que no las puse, pero se los voy a comentar. Entonces, ¿qué establece la ley? Una doble limitación de la jornada. Una doble limitación de la jornada. La jornada puede tener un máximo de 8 horas diarias, ¿sí? Y 44 horas semanales. ¿Está? Y esto, digamos, a nivel de la reglamentación, de la ley, a nivel legislativo, fue muy relevante, ¿sí? Porque, digamos, el trabajo doméstico históricamente había quedado totalmente, digamos, fuera de lo que eran las limitaciones típicas de la jornada. Aquí se limita la jornada. Y también hay un punto muy importante que es que en materia de, digamos, de descanso intermedio, ¿tá? La ley distingue el trabajo eh, en cuanto a si es con retiro o sin retiro. En los casos del trabajo con retiro, bueno, allí lo que va a tener él o la trabajadora doméstica va a ser un descanso de media hora paga que se paga, como en el resto digamos que ya lo vimos en otros casos, sí, como tiempo efectivo de trabajo. Pero cuando estamos en casos de trabajo sin retiro, que era lo que anteriormente se llamaba con cama, allí tenemos un descanso intermedio, estamos hablando de descanso intermedio, que no puede ser menor a 2 horas, ¿sí? Y ese descanso sí no es remunerado. Así que ese trabajador o trabajadora va a tener 2 horas de descanso diarios en el intermedio de la jornada, pero no van a ser remunerados. Por otro lado, tenemos el descanso semanal, ¿sí? Que acá les puse, que son 36 horas continuas e incluye domingo. ¿Qué quiere decir esto? 36 horas continuas quiere decir que el trabajador va a salir a descansar, va a salir a su descanso semanal y tiene que cumplir las 36 horas juntas. Es decir, yo no le voy a dar el domingo, por ejemplo, le puedo dar la mitad del sábado y el domingo completo, porque incluye el domingo, o le voy a dar el domingo y la mitad del lunes. No le puedo dar el domingo y decirle, bueno, las otras 4 horas te las vas a tomar el miércoles, las otras 24 no, el resto de las horas te lo vas a tomar el miércoles. Tienen que ser continuas, tiene que ser un descanso continuo. ¿Bien? Perfecto. Em, es decir, el domingo sí y las horas restantes se pueden acordar siempre y cuando sean continuas. Bien, se junten todas esas horas. ¿Tá? Cuando estamos frente a un trabajador sin retiro, allí debemos incluir, ¿sí? Varias cosas. Una de ellas es un descanso mínimo de 9 horas continuas nocturnas.
Es decir, que la persona tiene que tener el derecho de dormir, de descansar 9 horas continuas, sin que se lo moleste. No es, bueno, toma las 9 horas, pero lo llaman a cualquier hora o le piden cosas. En ese horario es su horario de descanso. Y además de eso va a tener que tener, o sea, es obligación del empleador proporcionar la alimentación adecuada, y también una habitación que deberá ser higiénica y privada. ¿Tá? En cuanto a las horas extras que yo les mencioné recién, ¿sí? Acá no lo puse, pero se los voy a comentar ahora porque me parece oportuno, ¿tá? Acá se rigen por el decreto reglamentario de la ley y se pagan con el recargo de 100% en días hábiles y 150 en feriados o días de descanso semanal, ¿tá? Entonces, es el mismo régimen que ya vieron con el profesor, bien, de horas extras. Pero lo importante y por qué lo menciono especialmente es porque esto, digamos, inserta a este tipo de trabajo, a las personas trabajadoras en el trabajo doméstico, bien, en, digamos, lo que sería la lógica protectoria, los principios protectores del derecho al trabajo, ¿sí? Tiene el derecho de descansar, tiene el derecho de trabajar con una limitación de jornada y en el caso de que esa jornada se extienda, va a tener el correspondiente derecho a el cobro, digamos, de las horas extras. Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? Sí, sí, vamos a verlo. Perfecto. Muy bien. Bueno, si voy muy rápido me dicen, pero quiero cumplir con lo pactado, por eso Bien, entonces, en cuanto al salario y a la protección social, bueno, aquí el artículo 6, ¿sí?, de la ley incorpora, bien, a los trabajadores del servicio doméstico, trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, en el sistema de fijación de salario y categorías dispuesto por la ley 10.449. ¿Bien? O sea que acá, digamos, se abre la puerta a esta modalidad de trabajo, a la negociación colectiva. Además de eso, el empleador está obligado a extender recibo de sueldo, y a realizar los aportes a la seguridad social. ¿Está? Además, como ya les mencioné, cuando estamos frente a un caso de trabajador sin retiro, también va a tener que proporcionarle, como les dije recién, la alimentación adecuada y habitación, digamos, una habitación acorde. Em, Bien, entonces, esto viene un poquito después. Lo que les quería decir acá, que acá se los puse, pensé que no lo había puesto, es el despido. Bien, acá en el caso de la indemnización por despido, la ley le reconoce el derecho a el cobro de la indemnización por despido, ¿sí? Siempre y cuando hayan pasado 90 días corridos de iniciada la relación laboral, tanto para trabajadores mensuales como para trabajadores jornaleros. Es decir, lo que hace acá la ley es pone un periodo de carencia en el cual el trabajador doméstico, la trabajadora doméstica, no va a tener derecho al cobro de la indemnización por despido hasta tanto no hayan transcurrido 90 días desde que fue contratada o contratado. Hunter, adelante. No, en realidad bajé la mano, pero aprovecho igual. Ah, Porque me parece un poco desproporcionado, porque hay gente que con poder adquisitivo que vive varios meses y, por ejemplo, temporadas y 90 días para el despido me parece un poco casi zafral en algunos casos que queda. Por ejemplo, si supongamos alguien se va a Punta del Este 3 meses y contrata en el lugar a un doméstico. Eh, no sé, fue eso, me pareció un poco
Digo, si hay un contrato, tendría que haber un despido, que el despido va a ser proporcional a lo que trabajó. Me pareció eso, un poco de vuelta, estamos como usted planteó, en en un área que el derecho de trabajo estaba en el debe desde hace mucho tiempo, que no quiero decir que es natural el abuso, pero donde se han dado situaciones de abuso extremadamente eh, complejas y ver que justo en este caso, que sabemos que es un tema sensible de parte de la población que está vulnerable, por encima, usted lo mencionó, mujeres, me parece que tendría que ser un poquito más protector. Pero es una opinión, aprovecho nada más. Bien, gracias. Estefanía Sánchez. Sí, profesora, una duda me genera esto, lo de los 90 días. Lo planteo en relación con lo que vimos del despido de la trabajadora grávida. ¿Por qué lo estoy planteando esto? Porque, ¿qué sucediera si ella toma conocimiento que antes de esos 90 días, obviamente está en estado de gravidez, y lo comunicara? Entiendo que en ese caso la norma que mayor beneficio le concede a la trabajadora es la norma que se le va a aplicar. Bueno, ustedes habían visto en el caso del trabajador doméstico, de la trabajadora en este caso, se protege también a la trabajadora grávida, ¿sí? Que sea despedida durante la gravidez o lo que establece la normativa es dentro de los 180 días posteriores a su reintegro. Entonces, ustedes habían visto que en el caso de la trabajadora grávida, esa protección es independiente de la posibilidad o no de cobrar un despido. Habíamos visto que el trabajador enfermo o el trabajador accidentado era el triple del despido común o el doble del despido, perdón, al revés, el doble del despido común o el triple del despido común. O sea que si era cero, tenía un despido que era cero. En este caso, no, porque esta trabajadora desde el día uno va a tener el derecho a la protección por el embarazo. ¿Contesté su pregunta? Sí, perfecto, gracias. Supuse que apuntaba ahí, pero quería corroborarlo. Bien. Bueno, también va a tener derecho el trabajador doméstico, ¿sí? Digamos, al subsidio por desempleo, a la cobertura por enfermedad, por accidente, ¿sí? Como el resto de los trabajadores, con algunas especificidades. Bien, y acá yo les pongo un tema bastante, digamos, sensible, ¿sí? Que es justamente los contralores, las inspecciones, ¿bien? El control, cómo se hace el control del cumplimiento de la normativa dentro del hogar. ¿Por qué? Porque tengo normas preciosas, bueno, que tiene que tener una habitación acorde, la alimentación, todo lo que acabamos de hablar, pero ¿cómo hace la Inspección General de Trabajo para fiscalizar? ¿Por qué? Porque estamos hablando de el hogar, ¿bien? De la casa de la persona. Y sabemos bien que la casa tiene una protección constitucional especial, ¿sí? Entonces, va a haber que ponderar esos derechos, el respeto de la inviolabilidad del hogar prevista en la Constitución, ¿está? Con las inspecciones domiciliarias. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, cuando, digamos, se quiere realizar una inspección, se va a requerir, ¿ta? Que a los inspectores se les otorgue una orden judicial para el ingreso a la vivienda, a la casa del empleador, ¿sí? Y esto se va a dar cuando exista, digamos, alguna presunción de incumplimiento, por ejemplo, una denuncia, ¿no? Existe una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, bueno, allí los inspectores lo que van a hacer, lo que van a tener que hacer es pedir al juez que se les otorgue una orden para poder ingresar al domicilio. La otra opción es ir al domicilio y pedir permiso del empleador para si lo deja o no entrar, pero bueno, puede ser que si es un incumplidor no esté muy dispuesto a permitir el ingreso de los inspectores. Bien. Bueno, y ahora entonces, ampliando, Perdón, una pregunta en eso. sí, ¿Tiene que haber una presunción? Digo, y para ¿cómo, que,
para que el juez otorgue una orden judicial para, digamos, ingresar al domicilio, generalmente lo va a hacer cuando haya algún elemento, ¿m? Que pueda ser de convencimiento para que viole o para que en la ponderación, digamos, entre lo que es, digamos, el equilibrio que les pongo acá entre la tutela laboral y la intimidad del hogar, exista digamos, esta necesidad. ¿Sí? Bien, sigamos adelante. Dijimos hoy que no solamente teníamos como normativa vigente la ley, el decreto reglamentario, el Convenio Internacional de Trabajo, sino que también esta normativa no era más que digamos, un marco que podía extenderse a través de otras formas de reglamentar. Y una de ellas es la negociación colectiva a través del Grupo 21 que digamos, en esta área ha enriquecido mucho, ¿sí? Digamos, y en forma permanente, en forma sostenida en el tiempo, en cada una de las rondas, está digamos, las mejoras de las condiciones de trabajo para el servicio doméstico, para el trabajador doméstico. Entre ellos tenemos una prima por antigüedad, ¿sí? Que se estableció en un 0,5% por año, con un tope máximo de 10 años, ¿sí? Hasta cuando llega a 10 años va a seguir siendo el mismo porcentaje, pero cada año se genera una prima por antigüedad de un 0,5%. También el presentismo, vamos a tener también un beneficio que es que se estableció el día 19 de agosto como el Día de la Trabajadora y del Trabajador Doméstico, y es un feriado que tiene la característica de ser un feriado pago. Bien. Em, el presentismo se paga ¿sí? Sobre el salario vacacional. Ahora hubo unos cambios, pero en principio era sobre digamos, el cumplimiento absoluto del trabajador sin faltas, salvando algunas excepciones. Bien. Ahora, en la 11ª ronda, ¿tá? Que fue la ronda última, que tiene vigencia 2025 a 2027, hubo cambios, hubo novedades, ¿tá? Entre ellos, uno de ellos fue, acá lo puse, bueno, digamos, ajustes salariales, que esto habitualmente sucede, ¿tá? Y un salario mínimo sectorial, ¿bien? Em, y también lo que les pongo acá, que es muy importante y que la compañera preguntaba, es que se establecieron categorías en el trabajo doméstico. Hasta esta fecha, esto empieza a regir lo de las categorías a partir de julio, no recuerdo si es el 1 de julio o fines de julio. Les pido disculpas, después lo chequeo, pues no tengo acá los convenios a la vista. Pero lo que va a empezar a regir son categorías. Entonces, como preguntaba la compañera, hasta ahora lo que rige es que el trabajador doméstico es eso, trabajador doméstico. Entonces, no se establece o no se ve la necesidad imperiosa de establecer cuáles son las actividades que realiza, puesto que todas las actividades que realiza dentro del hogar estaban incorporadas e incluidas y tenían digamos, un solo salario mínimo. A partir de esta categorización se va a hacer, digamos, va a ser importante y va a ser recomendable que cuando se contrata a una persona, sí se establezca, quizás por contrato, por escrito, o como vean las partes, pero que sí se establezca cuáles son las tareas que va a realizar, puesto que una cosa es si realiza tareas
generales, que pueden ser de limpieza, de planchado, todas las que vimos hace un ratito. Si es de cocina, y ahí cuando es digamos, la categorización es cocinera, va a tener otro salario mínimo diferencial, o de cuidados, sea de niños o de ancianos, y allí también va a haber una diferenciación de salario. Entonces, vamos a tener que tener más cuidado, o por lo menos tener claro que cada categoría va a tener un salario diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros pagamos un salario, por ejemplo, de categoría general, pero esa persona realiza tareas de cuidado, allí va a haber una diferencia salarial que en algún momento puede ser reclamada por el trabajador. ¿Bien? Bueno, y también, como les dije recién, el régimen de presentismo es más flexible porque se prorratean las faltas. Es decir, hasta ahora lo que había era que si ese trabajador no había faltado durante los 6 meses, tenía el derecho al presentismo, que era, digamos, constaba de un 25% del aguinaldo. Se pagaba conjuntamente con los aguinaldos y se seguirá pagando, y era un 25% de lo que se había generado de aguinaldo. Pero si ese trabajador había faltado un solo día que no estuviera, digamos, dentro de las previsiones, exoneraciones, que son enfermedad, actividad gremial, y por ahí creo que nos quedamos. Bueno, si no había ninguna de esas previsiones, lo que pasaba era que no se le abonaba este presentismo. Ahora, en el nuevo convenio, se establece un prorrateo. Entonces, si faltó X cantidad de días, va a tener derecho a un presentismo menor. Si no faltó nunca y tiene una asistencia, digamos, absoluta, va a tener derecho a la totalidad, y bueno, lo hace más justo, ¿no? Y por último, tenemos también que se agrega en este último convenio licencias para cuidado y salud mental, es decir, cuidado de personas familiares y la salud mental. Por acá, digamos, les dejo estas 4 ideas, un poco redondeando lo que vimos, ¿sí? Todo lo que vimos respecto de esto, que son que se trata de un verdadero trabajo dependiente, o sea, no hay duda que es trabajo subordinado, ¿ah? Que es un régimen especial que se integra al derecho de trabajo común, es decir, tiene algunas características especiales, pero en todo lo que no digamos, se establece como especial, está dentro de lo que es el derecho del trabajo común, que Uruguay fue pionero en su regulación. Fíjense ustedes que las normas hasta son anteriores al convenio de la OIT, y que la negociación colectiva sigue ampliando los derechos. ¿Tá? Acá les pongo algo de bibliografía. Bien, en el libro de Derecho del Trabajo, tomo 3 de Raso, hay un capítulo especial que lo escribe la profesora Feola. Está la obra de Nelson Lustanó, la de Alicia Treza, y Pla Rodríguez, el curso de Derecho Laboral, tomo 2, volumen 2, pero allí ustedes van a tener, digamos, van a tener elementos que no están actualizados, ¿bien? Porque es un libro que ya tiene sus años. Bueno, dicho todo esto, si no tenemos dudas o consultas, vamos a pasar a nuestro segundo tema de Alicia, hoy. Alicia, antes de eso, si Adelante. me permitís, Sí, claro, un comentario con, nomás. con mucho Este gusto. es uno de los temas que demuestran esa característica de la que nos hablaba el profesor Pla Rodríguez, de la constante formación, el constante cambio del derecho del trabajo, ¿no? Tengo unos cuantos años de ejercicio profesional, y en aquellas situaciones dudosas, cuando no existía una regulación legal del trabajo doméstico, no había una definición,
y el trabajo doméstico tenía niveles de protección sensiblemente inferiores al resto, basta pensar en dos grandes temas, como lo que tú muy bien mencionabas, el tema de las horas extras. El trabajador doméstico, por aplicación del decreto 611 del 80, estaba excluido del pago de las horas extras, del beneficio de las horas extras, al igual que los trabajadores rurales y, bueno, y otras categorías de trabajadores. Y con respecto al despido, la ley 18.065, perdón, la ley Lo excluía. 18.065 establece este periodo de carencia de 90 días, pero con anterioridad a su sanción, el trabajador, la trabajadora doméstica, no tenía derecho hasta el año de Un vinculación. año tenía de carencia. Al año recién de vinculación adquiría el derecho a la indemnización por despido, ¿no? En esos casos dudosos, decía, al empleador muchas veces le servía tratar de incluir el vínculo en lo que se consideraba trabajo doméstico, porque incluyendo al trabajador o a la trabajadora en esa categoría, se libraba, digamos, del pago de las horas extras. El tema del despido tenía que haber transcurrido un año para que se tuviese derecho a su cobro. Y sin embargo, a partir de la sanción de la ley 18.065, la situación ha cambiado. Ahora no es tan conveniente, primero porque hay una definición legal, más allá de que había una definición doctrinaria, pero ahora está claramente establecido en la ley que es trabajo doméstico, y además el trabajo doméstico ha obtenido una cantidad de beneficios que, es más, quizás, bueno, en esos casos dudosos, sea más conveniente tratar de excluir del trabajo doméstico al trabajador o a la trabajadora que reclaman. Pero era nada más ese comentario que quería hacer porque, bueno, me ha tocado transitar por las dos épocas, una época de total desprotección para el trabajo doméstico y una época como la actual en la que se han obtenido una serie de beneficios al punto que ahora hemos llegado hasta una categorización del trabajo doméstico que, bueno, que ha empezado por esas categorías y una diferenciación salarial en ese sentido, pero que seguramente se vaya profundizando en condiciones y en beneficios con el correr de los años. Muchas gracias. No, al contrario. Estefanía, adelante. Perdón, sin ánimo de extenderme, pero me hizo lo que comentó el compañero Hunter en su momento, más allá de las cuestiones de los abusos, que se ve mucho en el área de Punta del Este. ¿Qué sucede en los casos, tal vez es medio de laboratorio lo que voy a plantear, pero aquellos edificios cuyo consorcio contrata un servicio de limpieza para trabajo doméstico, serían, digamos, departamentos de vivienda o familiares? ¿Qué pasaría en los casos que por reglamento consorcial se habilite que alguna de esas unidades tenga un fin comercial? Porque en ese caso las trabajadoras entran como trabajo doméstico o no, Las trabajadoras digamos, realizan tareas, por de ejemplo, me limpieza, por imagino ejemplo. un edificio en Punta del Este que tiene servicio de mucama, se llama habitualmente, entonces van trabajadoras y hacen todos los días una limpieza, no sé, de algunas cosas. Entiendo que en ese caso no habría, no estaríamos en esta, digamos, no estaría encuadrado en lo que es el trabajo doméstico porque allí hay un lucro, ¿m? Por parte de esa empresa que está contratada por el consorcio, por el edificio, para realizar la tarea. Más allá de que se haga dentro de un hogar o de un apartamento digamos, o de veraneo, y que exista una familia allí, bueno, pero un objetivo de lucro detrás de eso, de quien emplea a esa trabajadora, que es la empresa de limpieza. Perfecto, clarísimo, gracias. No, En por el nada. ejemplo que ponía la compañera, y para complicarla todavía más, ¿no? La pregunta sería, la trabajadora doméstica a la que se le incumple distintas obligaciones laborales,
además de reclamarle al consorcio, ¿podría reclamarle a la familia como empresa usuaria? Lo dejo Yo lo planteado. intentaría, yo lo Lo dejo intentaría. Por planteado eso y el apunté la tema no pregunta. ingresa en las leyes de tercerizaciones. Sí, yo lo intentaría. Muy bien. Sí, en ese caso entiendo que lo que podría hacer, o por lo menos como lo haría yo, sería reclamar a la empresa de limpieza como, Ujú. digamos, en forma directa y por las leyes de tercerización al Sí, edificio, o al sea, a todo, consorcio, no al Alicia, más que a la consorcio. empresa de Exacto. limpieza, al consorcio, ¿no? Salvo que el consorcio Bueno, haya contratado una empresa de eh, limpieza claro, y que es lo que ahí como que en realidad el habitualmente. consorcio, no sé hasta qué punto sería el empleador, ¿no? No, para mí, o sea, yo según entiendo, si contrata una empresa de limpieza, el consorcio sería, digamos, El beneficiario el quizás, beneficiario. claro, pero ¿contra Y quién va cuando la uno trabajadora? demanda un ¿Contra el edificio, consorcio o contra la familia para que a la cual efectivamente le presta el servicio? ¿O contra bueno, todos? contra todos, porque en realidad cuando uno va a demandar, incluso en Claro, áreas civiles, a un edificio, no demanda a la administración, demanda a claro, cada uno de los apartamentos. Entonces sí. ahí sí, bueno, Simplemente complicado, para advertir la complejidad que pueden revestir estos casos, claro, ¿no? sí. Y para los que muchas veces no hay una respuesta unívoca y terminada, ¿no? Pero bueno, Pero compartís que en adelante. ese caso no estaríamos frente a trabajo doméstico. Es que quizás ni siquiera es trabajo doméstico también, ¿no? Claro, exactamente. Este, bueno, sigamos. Vamos a pasar ahora. No sé si estoy compartiendo yo el teletrabajo o no. No, No, está con todavía la está en la anterior. anterior. Hasta la anterior. Bien. Entonces ahí dejé de compartir y voy a compartir la próxima que es teletrabajo, ¿sí? ¿Se ve allí? Se ve, sí. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, entonces acá nos vinimos, como dijimos que en el otro caso estábamos frente a una situación que era muy vieja, de muchos años, acá estamos frente a situaciones que también tienen su tiempo, porque el teletrabajo no nació ayer, pero sí se puso mucho más, digamos, de manifiesto o de moda o se requirió mucho más su utilización justamente con la pandemia, ¿verdad? Ustedes recuerdan que cuando tuvimos la pandemia, ¿sí? Este, tuvimos que quedarnos todos o la mayoría de nosotros en nuestra casa. Entonces ahí tomó una gran relevancia, un gran protagonismo, lo que era el trabajo en la casa, el home office. Acá les puse una escena que me parece muy importante, porque muchas veces nosotros asociamos el teletrabajo con una persona que tiene su oficina, su espacio en su casa y no es la más común de las circunstancias. Muchas veces tenemos como esta persona que está acá, esta mujer, que se encuentra trabajando con un niño a UPA y el resto de la familia cocinando y bueno, haciendo un poco de todo. Y nada más lo digo, no es muy jurídico, pero sí el derecho también está, digamos, inmerso en todo lo que es la vida y por lo tanto tenemos que hacernos a la idea de distintas situaciones que pueden estar sucediendo y que a veces vemos el teletrabajo como muy bueno y no es ni muy bueno ni muy malo, va a depender de las circunstancias de cada persona, ¿verdad? Bueno, ahora sí, yendo a lo que nos convoca. ¿Cuál es la normativa aplicable? Bueno, la normativa aplicable es la ley 19.978, ¿tá? Que es del promulgada el 20 de agosto del 2021 y publicada el 30 de agosto del 2021 y su decreto reglamentario, ¿tá?
que es de fecha 17 de marzo del 2022 y su publicación el 23 de marzo del 2022. Bien, entonces, en la ley 19.978, se define el teletrabajo. Bien, allí dice que el teletrabajo es la prestación total o parcial fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador, utilizando preponderantemente tecnologías de la información y la comunicación, sea de forma interactiva o no. Esta definición es relevante por, digamos, por varias razones. En primer lugar, admite, ¿sí?, tanto el teletrabajo total como el parcial o híbrido. ¿Vieron qué dice? Total o parcial. Bien, entonces puede ser que el trabajador realice solamente teletrabajo o que sea parcial o híbrido, es decir, algunos días va a la oficina y otros días permanece en su domicilio. Bien, en segundo término, otro punto que hace a la definición, es que no exige, ¿sí?, que el teletrabajo se preste exclusivamente desde el domicilio del trabajador. Bien, lo que dice es fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador. Esa es la condición. No es que lo tenga que hacer en su casa, ¿sí? Simplemente que no es dentro de lo que es el ámbito físico que proporciona el empleador. Bien, puede realizarse en otro lugar acordado o no, pero puede acordarse que no se acuerde en ningún lugar, pero si no, tiene que acordarse un lugar. Finalmente, lo que hace es poner el acento, ¿sí?, ¿en qué cosa? En el uso preponderante, ¿sí?, en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, de las TIC. Bien, es el rasgo distintivo de esta modalidad, es la característica que lo hace diferencial. Bien, tiene que haber, ¿sí?, utilización de estas tecnologías. Y por último, lo que dice es que sea en forma interactiva o no, es decir, que el teletrabajo puede realizarse, digamos, digamos, trabajando al mismo tiempo del horario de la oficina, es decir, concomitantemente, o no. Bien, eso se puede también acordar. ¿Sí? Bien, entonces, esta ley, ¿cuál es el ámbito de aplicación? El ámbito de aplicación de esta ley es, digamos, se aplica al régimen de subordinación también, ¿sí? De subordinación y dependencia, y puede ser, el empleador puede ser una persona privada, o también puede ser una persona de derecho público no estatal. Por tanto, eh, concluimos, podemos decir que no estamos frente, ¿sí?, a una regulación general para todo trabajo a distancia. No todo trabajo a distancia está dentro de esta norma y es teletrabajo, sino que es una norma bien específica para lo que es el trabajo dependiente y con las demás características que les acabo de mencionar. ¿Bien? Al estar dentro de lo que es la subordinación, es importante también decir varias cosas que pueden llegar a quedar como lugares grises, ¿no? Y es que más allá de que el trabajador no esté en la empresa, eso no hace que desaparezca la agencia, ¿bien?, empleador, o sea, el riesgo que tiene el empleador, ni tampoco el poder de dirección. Sí van a cambiar, va a cambiar la forma en que se van a, digamos, desarrollar estas características del trabajo, del contrato de trabajo. Pero no desaparece. Después tenemos que el reglamentario lo que hace, ¿sí?, el 86 del 2022, es, digamos, complementar esa ley y aclarar algunos aspectos prácticos. ¿Bien? Por ejemplo, lo que hace es precisar el contenido mínimo del acuerdo de teletrabajo.
También regula la forma de organizar el régimen híbrido, ¿sí? Y ofrece algunos criterios sobre la jornada, los descansos, la desconexión, las herramientas de trabajo y la salud y seguridad ocupacional. Entonces, acá les pongo algo que me parece importante, que son los principios rectores del régimen, ¿sí? La ley, ¿sí? 19.978 no deja de lado estos principios y los consagra, ¿sí? En el artículo 13, el primero de ellos es la voluntariedad, es decir, ¿qué significa la voluntariedad? Que el teletrabajo no puede ser impuesto en forma unilateral, ¿sí? Requiere consentimiento de ambas partes, en definitiva el consentimiento del trabajador, ¿sí? Y ese consentimiento debe constar por escrito. Entonces, no basta con el consentimiento de forma verbal, tiene que dar una, digamos, una declaración escrita del empleador de que está de acuerdo, ¿sí? Con realizar esta modalidad de trabajo, ¿bien? Y digamos, este principio, ¿sí? Es esencial. ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos, ¿no? Porque, digamos, impide que el empleador, digamos, por cualquier cosa, por cualquier hecho, ¿sí? Traslade a un trabajador, ¿sí? Los costos, cargas de la organización del trabajo fuera de la empresa sin un acuerdo expreso. Es decir, no le da las garantías al trabajador de que no, cuando el empleador entienda, bueno, me conviene más económicamente o me conviene más por determinadas circunstancias mandar al trabajador a su domicilio, lo puede hacer sin ningún tipo de consecuencia. Tiene que tener, digamos, el consentimiento del trabajador. El segundo principio es la reversibilidad, ¿sí? Dice, las partes podrán modificar la modalidad de trabajo presencial a la de teletrabajo y de teletrabajo presencial previo acuerdo y la de teletrabajo a presencial previo acuerdo por escrito. Entonces, ¿qué establece acá la ley? Bueno, establece un pasaje de trabajo presencial a teletrabajo y viceversa, ¿sí? Mediante acuerdo escrito. ¿Esto qué significa? Esa reversibilidad no va a operar ni de modo automático ni de forma unilateral. ¿Bien? Sí, también va a requerir de la voluntad de ambas partes. Pero sí hay un reconocimiento en esta reversibilidad de que esta modalidad de teletrabajo quede, digamos, estanca o no quede, no se fija, no quede petrificada, que puede sí ser revisada en el tiempo y cambian las circunstancias, sea las circunstancias productivas por parte del empleador o personales por parte del trabajador. ¿Vieron lo que yo les mostraba de la foto de hoy? Bueno, a lo mejor puede pasar que las circunstancias del trabajador lo lleven a que quizás no les sea fácil continuar trabajando desde su casa. ¿Bien? En tercer lugar, lo que establece la ley como principio rector es la igualdad. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere con igualdad? Bueno, justamente a que este teletrabajador va a tener los mismos derechos que tienen los trabajadores. O sea, los mismos derechos, las mismas condiciones de trabajo, que el trabajador presencial. Hablamos de todos los trabajadores, el trabajador presencial. Esto exceptuando, por supuesto, las características esenciales, ya le doy la palabra a Roldán. Esto exceptuando, sí, el principio de igualdad opera, pero sí va a haber que exceptuar las diferencias que son inherentes al trabajo, digamos, realizado físicamente en empresa o realizado en el domicilio. Entonces, este principio que puede parecer de perogrullo, que está acá establecido, no lo es, porque de alguna manera lo que va a tender a evitar que el trabajador, el teletrabajador, tenga una protección menor o quede desprotegido al menos en la empresa. Adelante, Clara. Sí, profesora, es muy importante el principio, pero también se tiene que tener en cuenta todo lo que establece la normativa laboral en cuanto al derecho al descanso, a la intimidad, a la libertad sindical, a la seguridad de higiene laboral. Eso no se puede dejar de tener en cuenta, ¿no? Perfecto, gracias por el aporte. Bueno, otro de los principios que recoge el inciso D del artículo 3 es la no discriminación. Y dice, la modalidad de trabajo no sea medio para distinción, exclusión o restricción, ya sea basada en la nacionalidad, el origen étnico, racial, sexo, edad, orientación sexual o identidad de género, estado civil, región, condición económica, social, cultural, situación de discapacidad, lugar de residencia u otros factores que tenga por objeto para anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. Es decir, que lo que hace el legislador aquí es prohibir, ¿sí? Que el teletrabajo opere como una vía, ¿sí? como una forma de diferenciar a las personas, a los trabajadores, de forma ilegítima, por motivos que no tengan que ver con la tarea o la modalidad solamente de trabajo, sino, como les acabo de ver, por, digamos, circunstancias discriminatorias. Y por último, el último principio que establece el inciso E es el fomento del empleo. Y aquí se reconoce al teletrabajo como una modalidad necesaria para la creación de empleo y en particular para el acceso al trabajo de personas con responsabilidades familiares, personas con discapacidad o de aquellos que tengan poco cuidado. Es decir, también se tiene como
como objetivo en esta ley, ¿sí? Que establece como un fomento para el empleo para personas que quizás les resulte dificultoso, ¿sí? acceder a un trabajo en el cual tienen que trasladarse hacia el lugar de trabajo, ¿bien? Y pone algunos ejemplos de circunstancias, como pueden ser personas que tienen responsabilidades familiares, personas que tienen discapacidad, o también personas vinculadas a cuidados, es decir, no son capacitados, ocupan a otras personas discapacitados, ancianos, etc. Entonces, esto es lo que, digamos, pretende es mostrar una dimensión inclusiva, ¿sí? del trabajo, ¿sí? Pero está, digamos, cuestionable, por lo menos así planteado, lo he leído, si esto no deja de ser en el fondo también una forma de reforzar desigualdades, porque bueno, estas personas al estar, digamos, alejadas del resto de los trabajadores, se puede generar de manera esa, digamos, esa desigualdad existente. ¿Bien? ¿Preguntas o dudas? Adelante, Cantar. Yo soy defensor a ultranza de trabajo, por más que medio falludo en parte porque cuando me toca el trabajo de capo, o sea, pero me gustaría, entiendo mucho la crítica desde el punto de vista del sindicato, porque la dispersión hace que sea más difícil trabajar con los colegas y todo lo que se hace, que lo vamos a ver con el tema de los consejos salarios en la doméstica, que se han logrado. Pero por otro lado, hay varios factores que estamos, es un buen ejemplo. Tenemos años de cuando departamento hay, que saben con todo que no puedes acceder a los trabajos por limitaciones geográficas, no complica mucho. El juego usted dijo, muchos también quieren estar para tener más tiempo, yo sé que no los trabajos lo permiten y demás, pero son me debo asegurar que son sentido de los empleadores, sí, sin incluir los costos van de sectores comerciales, como sería en una empresa que está pagando los impuestos, a los locales del bar, la electricidad del bar. Eso cambia mucho. Sí, pero también puede mencionar de que los costos que yo había visto que considerar trabajadores extremadamente importantes a la hora de elegir trabajo o optar por los trabajos era tiempo de traslado. No es lo mismo cuando uno tiene que moverse 30 minutos en ómnibus, o cuando el ómnibus está 6 horas y está cada 4 horas. Tengo acá en Santoral, tuve varios con ellos, vivía en Migues y había 2 ómnibus por día. Y 2 ómnibus por día son el impacto para los trabajadores a la hora de decir, si no, esto es una opinión pero presos del lugar que están. Porque la gente puede acceder a mejores trabajos desde la economía sin descortar la del laboral de que me se quemando a un montón de cosas y puedes producir la depresión. Pero aparte de buscar otras maneras de evitar esa depresión, permitir a la gente acceder a trabajo, mejores pagos, beneficios o cobrar un poco más. No, perdón, pero me parece que era... Perfecto, muy bienvenida, gracias. Bueno, el acuerdo por escrito, dijimos que tiene que ser por escrito, ¿bien? Entonces, esto es una obligación porque la ley así lo establece, que sea por escrito. El teletrabajo se puede dar, ya sea al inicio de la relación laboral o durante su ejecución. Quizás el trabajador que está trabajando por presencial y la mitad o en un momento determinado se resuelve pasar esa modalidad. Bueno, allí va a tener, digamos, el pacto por escrito, sea al inicio o por bien. Y en el decreto reglamentario se fortalece, se refuerza, ¿sí? esa exigencia. Y se detallan algunos puntos que son el contenido mínimo de acuerdo. Entre ellos, lo que dijimos recién, que está acá, el carácter voluntario de la modalidad, el lugar de la prestación de tareas que se van a tener allí, o también se puede hacer posibilidad de ser el trabajador desde donde trabaja. ¿Bien? También está la combinación, eventualmente, de trabajo presencial o remoto, que es bastante común. Los trabajadores van algunos días a la oficina y otros trabajan en casa, por ejemplo. ¿Sí? Los horarios o los rangos horarios en los cuales se va a trabajar, los tiempos de descanso y desconexión. ¿Vieron? Descanso y desconexión. ¿Está? También se puede adaptar la forma, por ejemplo, del sistema de cómo se va a registrar el horario y también la forma de previsión con las tecnologías necesarias. Es decir, cuáles son las herramientas que le va a proveer el empleado. ¿Bien? Entonces, esto, digamos, es muy importante. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, la desigualdad que existe en el trabajo, en el caso de ganar por escrito de contrato, lo que hace, digamos, es una función de más un tipo de trabajo, como decíamos, que lo en la casa y es más difícil el control por parte de la policía del trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos, se reduce un poco estas desigualdades al tener las garantías de que se realice por escrito. En cuanto a la jornada de trabajo y al descanso y también el derecho de desconexión, aquí tenemos uno de los escollos, uno de los problemas más grandes que están más delicados, ¿no? Neurálgicos del derecho de trabajo, es justamente la medición del trabajo, ¿no? En muchos casos lo vemos en empresas o con empresas que la persona cuando ingresa ya a la computadora marca el horario. Esto no es en todos lados que no existe eso. Entonces, ahí tenemos que ver justamente cuáles son esas fronteras, que no se nos desdibuje dónde empieza y dónde termina el horario de ese trabajador y cuál es el tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Entonces, por esa razón es que también la normativa reconoce en forma expresa el derecho a la desconexión. ¿Y qué es el derecho a la desconexión? El derecho a la desconexión, justamente, si el derecho que tiene el trabajador a no conectar y no ser, digamos, contactado ni obligado a tener una comunicación durante el tiempo que está a su horario nada. ¿Por qué? Para descanso, porque tenemos todos que ahora, bueno, con este reloj o con lo que sea, estamos comunicados todo el tiempo. Entonces tenemos que preservar que ese trabajo no le esté pidiéndole o solicitando información. Esto también está no solo, digamos, ese derecho de descanso, sino también de vida privada, porque frente a una persona que en mayor casos se está trabajando de su casa. Y también la salud mental, porque sin poder conectarnos, ya hay estudios que llevan a esta conclusión. ¿Está? Entonces, en el decreto reglamentario se establece, ¿sí?, que se determinen los tiempos de descanso y la medio, descanso de jornada y descanso semanal, así como se hablan los espacios de desconexión. ¿Bien? Entonces, acá, digamos, lo que pretende esta norma es, digamos, de alguna manera articular lo que tenemos como la normativa general sobre la jornada y el descanso, ¿sí?, a esta modalidad de trabajo.
¿tá? Y sacar de nuestro diario que el teletrabajo implica una disponibilidad permanente de ese trabajador a la tarea, ¿tá? Sí existe una flexibilidad horaria, pero esa flexibilidad horaria tiene que ser, digamos, ventajosa y no convertirse en una persona que está permanentemente conectada y siendo, rehén de las necesidades de trabajo. Que no es solo por parte del empleador, sino hasta por la vía que todos a veces ponemos a trabajar y continuamos y continuamos. Entonces, bueno, son invitaciones que hacen la salud. En cuanto a las herramientas de trabajo, ¿tá? Aquí en el acuerdo debe expresarse cómo se proveen las herramientas de trabajo, ¿tá? Y cuáles van a ser, ¿bien? Cuáles son las herramientas tecnológicas que son necesarias para trabajar, ¿bien? Entonces, allí se debe poner cuáles son, cómo se van a ver y eventualmente también si hay que hacer, digamos, mantenimiento o puede ser programas que se tienen que realizar o oración, también te va a quedar por ahí, ¿tá? Bueno, en cuanto a la seguridad y salud del trabajo, cortito, el empleador no pierde, como dijimos, está el contralor y sigue teniendo, digamos, la guarda del trabajador respecto de su seguridad y salud. Tiene que ser garante de la seguridad y salud del trabajador. Pero se da un poco de bruces con la intimidad personal familiar, porque el empleador no se puede ir a la casa del trabajador para, digamos, para controlar que se estén dando todas las garantías, ¿sí? De seguridad e higiene en el trabajo. En la práctica, bueno, no solo lo que podemos entender por riesgos laborales, que pueden ser los temas de, digamos, de la silla que se sienta el trabajador, sino que también pueden haber otro tipo de riesgos, como puede ser el aislamiento, la expresión de la jornada, ¿tá? Esa dificultad para separar, como decía, tiempo de vida y tiempo de trabajo, bueno, etcétera. ¿Tá? Por eso digamos, se deben contemplar, ¿tá? Ese tipo de pautas de seguridad y salud, y eso sí, el empleador puede estableciendo qué horarios, qué días y qué momentos hay de conexión, cuidar en ese aspecto está la salud y la seguridad. Después el poder derecho continúa existiendo, sí, o sea, no suprime ese poder que tiene el empleador de dirigir las tareas, sí en parte obliga a, digamos, redefinir los límites, porque ese trabajador está bajo el ojo, la mirada del empleador, bien, pero a partir de plataformas digitales, registros de actividad, un sistema de monitoreo, por ejemplo, o también midiendo la productividad, se puede ejercer de una manera quizás diferente ese poder de elección. Y por último, lo que decía el comparante recién, que la ley, si bien la ley reconoce de manera expresa, ¿sí? La verdad sindical de trabajadores, es muy relevante a veces que por la dispersión física, porque además la pueda dificultar ese contacto entre trabajadores y por lo tanto eso limite o pueda llegar a debilitar la, digamos, fuerza activa, o la vocación para generar, digamos, o hacer visibles conflictos laborales. Y por acá yo doy por terminado también este tema, salvo el profesor de Moreira tenga algo para acotar, que siempre nos aporta mucho. En este caso no tengo más nada para decir, Alicia, ha sido una muy completa discusión la tuya sobre los dos temas. ¿Hay alguna levantada noble? Sí, se me va a preguntar, profesor, porque conozco familiares que trabajan en empresas extranjeras en teletrabajo. En el caso, ¿esta ley se aplica a la empresa en caso de incumplimiento o las empresas que no pueden cumplir esta ley? Bueno, en principio, si el trabajo se desarrolla o lo desarrolla acá, se aplicaría, ¿no? El problema muchas veces es otro, es práctico. ¿Cómo hago para llevar a juicio a una empresa que capaz que ni siquiera realización? Y en ese sentido, lo que señalaba Alicia, la ley se aplica, y el empleador es una persona privada o de derecho público estatal. El tema es dónde está esa persona privada, dónde tiene sede, cómo hago para demandar a Uruguay, y todavía más difícil, cómo hago para ser efectivo de la sentencia de Uruguay. Pero ese ya es otro tema. Pero en principio, se aplicaría la ley. Bien, gracias. Bueno, decía mi agradecimiento por esta exposición. Vamos a continuar el miércoles con el tema muy rápidamente de los trabajadores de las habitaciones. Hemos elegido, hay muchos estatutos, cuando hablamos de estatutos, hablamos de un conjunto de normas, pero una de las particularidades de ciertos sectores de actividad o del trabajo que se presta en ciertos sectores de actividad. El trabajo rural, por ejemplo, tiene muchas variantes, muchos matices. Elegimos el trabajo doméstico, que es un poco clásico. Este año hemos unido algunas categorías de trabajadores, por ejemplo, el dejante de de casa, que es un tipo de trabajador que tenía una regulación muy interesante, por ejemplo, en materia de actualización de los créditos laborales, con un régimen que debía convertirse a unidades rentables, tenía también una industria, mejor dicho, todavía existe, pero es un sector que no debe estar atendiendo a desarrollar, porque son las ventas a través de internet, el tradicional viajante, lo que hace, que salía del establecimiento a llevar los productos incluso fuera de la ciudad donde tiene asiento la empresa. Tenían un tipo de que fue el primer examen, la organización clientela, consistía en porcentaje de por perfil, que además no solo se veían selectivos, sino con cierta actividad de la medida que hubiese contribuido a aumentar o mantener el número de que se trabajó también, era alrededor de esa indemnización, todo el tema de funciones, bueno, un poco por razones de tiempo hemos elegido este año viajantes y tareas. Hay otros sectores también muy interesantes. Elegimos el trabajo porque, bueno, es un poco de trabajo que se ha camino en los últimos tiempos y tiene una regulación bastante reciente, que tiene esos aspectos polémicos, que también preferencia. Bueno, vamos a ver la próxima, la ley 20.396 y el decreto 145 de 2005, que lanzado más, tenemos el decreto que el trabajo en las aplicaciones. Así que, sí, González. Tengo una cosa por el artículo 14 respecto al derecho a la desconexión. Porque cuando es el derecho a todo trabajador, la clase en general o solo se aplica a la aplicación de la ley. Pero sabe que es una muy buena esa, ¿no? Porque a mí que en el caso de la trabajadora grave,
el artículo está en una ley de actividad de salud, y sin embargo desde siempre se dio que el beneficio, digamos, para que realizan tareas en las actividades laborales, sino para toda trabajadora, cualquiera del sector de actividad. Acá con respecto a la desconexión, a mi modo se ha orientado, digamos, la Comisión Alimentaria de la Ordinaria, en el sentido de que ha acotado a este teletrabajo, ¿no? De trabajo. Todo trabajador es el teletrabajo, pero podría quizás utilizarse como argumento para plantearlo en un ámbito, ¿no? No sé, Alicia, si es una opción, si se respecto, ¿no? El compañero se refiere al artículo 14 de la ley. Lo que pasa es que si usted se para ordenar en un sentido descriptivo, me parece el derecho a la desconexión, el derecho a la desconexión, entendiéndose total el ejercicio del derecho de otro a la desconexión de los dispositivos digitales, ¿no? Me parece que por ese lado, allá de los términos amplios, de todo trabajador, de los dispositivos digitales y uso de la tecnología, y el derecho al computador por empleador. Me parece que ahí podría eso fomentar una interpretación más restrictiva, ¿no? Lo cual implica que el trabajador no está obligado a responder, porque nos dice después todo trabajador, se refiere al trabajador, ¿no? Diría que el principio al estar únicamente en este tipo de actividad quedaría restringido, que podría ver qué acción hace en ese sentido la influencia de este derecho a la desconexión. Que, bueno, no tenemos una norma que con carácter general establezca descanso en la jornada, ¿no? Hay algunos sectores. Dejo cambiada el rol entonces. ¿Una decisión más? Bueno, nos vemos el miércoles, entonces, nuevamente, muchas gracias, Alicia. Buenas Nos noches, estamos gracias viendo a el miércoles, usted. que vamos a continuar, entonces, a terminar este tema de los estudios y vamos a ver la acción del trabajo, las conferencias, el procedimiento y la documentación. Nos vemos el miércoles, pasen. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en esta asignatura que es Derecho Internacional Privado. Les digo que se suscriban a nuestra página, subimos algún video y lo vamos a ir desasnando en esta problemática que es el Derecho Internacional Privado. Y ahora lo que vamos a hablar es del problema de las calificaciones. Mi nombre es Adrián Basalo, soy magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, especialista en cuestiones de Derecho Internacional Privado, Derecho Sucesorio, Derecho de Familia, entre otras cuestiones. Vamos ahora a ver